El grupo finalmente llegó a la cima de la colina. Ante ellos se extendía el vasto territorio que pronto dejaría de ser solo naturaleza salvaje. El estandarte fue izado, ondeando con la brisa fuerte. Aquel símbolo marcaba el inicio de una reivindicación audaz en aquella tierra intacta. El hombre con la pala sonrió, sintiéndose en su elemento. Todo el conocimiento acumulado en su vida pasada como estudiante de ingeniería civil finalmente sería puesto a prueba. Las pequeñas criaturas, contagiadas por la determinación de su maestro, vibraron al unísono. Estaban listas para auxiliar en la gran empresa. Él giró la herramienta en sus manos con la destreza de un guerrero. La historia que estaba a punto de escribir no sería hecha con sangre, sino con cimientos. Sin dudarlo, el ingeniero clavó la pala en el suelo con fuerza. El impacto sirvió como el gatillo para liberar el poder que mantenía guardado. La tierra respondió inmediatamente al llamado. Una energía mística comenzó a mapear el área, transformando el terreno natural en datos manipulables. El escaneo se expandió rápidamente por el valle, cubriendo colinas y depresiones con una precisión matemática absoluta. Donde otros veían solo hierba, él vislumbraba el futuro. Proyecciones mentales de rascacielos e infraestructura moderna se superponían a la realidad. Era el proyecto de una civilización entera. El sueño ambicioso de traer la modernidad a aquel mundo estaba dibujado ante sus ojos. El protagonista contempló satisfecho el plano de su futuro imperio. Todo estaba listo para la fase de ejecución. No obstante, su compañero permanecía ajeno a las visiones grandiosas. El espadachín solo observaba, confuso con el comportamiento errático del líder. La perspectiva de construir todo aquello desde cero fue abrumadora. Incapaz de contener la euforia del momento, el ingeniero soltó una carcajada maníaca. La risa resonó descontrolada por el valle, llevando al compañero a cuestionar seriamente si su señor había finalmente perdido el juicio. Lejos de allí, la vida seguía tranquila en la aldea cercana, sin que nadie sospechara de la revolución que estaba a punto de transformar la región para siempre. El joven despertó en el suelo, topándose inmediatamente con un extraño mensaje flotante, felicitándolo por el éxito. La confusión se apoderó de su mente, pues aquella situación no tenía el menor sentido lógico para él. Él percibió que estaba tirado en medio de un camino de tierra, con una aldea medieval desconocida al fondo. Un escalofrío repentino recorrió su espina dorsal, probando que sus sentidos físicos estaban funcionando perfectamente. El frío era intenso y real, haciendo que su cuerpo temblara incontrolablemente mientras intentaba calentarse con sus propios brazos. En un acto de desesperación para probar la realidad, él dio una bofetada violenta en su propio rostro, rogando despertar. El dolor confirmó que no era un sueño. Él comprendió horrorizado que había transmigrado al mundo de caballero de sangre. Sus pensamientos frenéticos fueron súbitamente interrumpidos por algo que llamó su atención en las proximidades. Pasos se acercaban por la espalda. El joven se giró rápidamente, aprehensivo con quién podría estar allí. El desconocido cargaba una espada en la cintura, sugiriendo ser alguien entrenado y posiblemente peligroso. Bajo la luz de la luna, la figura se reveló parcialmente, emanando un aura distinta de poder. El joven reconoció inmediatamente quién estaba delante de él. Era el verdadero protagonista de aquella historia original. El choque lo paralizó momentáneamente. Encontrar al personaje principal tan pronto no estaba en sus planes. Aquel era el legendario espadachín, destinado a grandes hazañas y conocido por su fuerza arrolladora. No obstante, en aquel punto inicial de la narrativa, el héroe aún era solo un caballero anónimo sirviendo en las tierras rurales de la frontera. El protagonista explotó en indignación, rehusándose a aceptar la afrenta verbal que acababa de oír. Su compañero, no obstante, permaneció impasible ante los gritos histéricos, observando la escena con indiferencia. El espadachín afirmó con total seriedad que jamás había insultado a su maestro de aquella manera específica. Contudo, una sonrisa sutil y burlona reveló el verdadero desprecio que él escondía. La noche avanzó sobre la propiedad, trayendo consigo el silencio pesado y el aislamiento del campo. El caballero se ocupó en avivar las llamas de la chimenea, garantizando el mínimo de confort en el aposento.
Mientras el joven noble temblaba bajo las sábanas, su guardia lo instruyó sobre el retorno a la mansión. El espadachín hizo una pausa, considerando cómo las actitudes de su protegido serían recibidas. El protagonista percibió amargamente que la realidad física de un mundo medieval era mucho más fría que en la ficción. Intentando evitar problemas futuros, él cuestionó si el informe oficial al lorde era realmente necesario en la mañana siguiente. El caballero ignoró la insinuación perezosa y se preparó para dejar el recinto. El joven insistió con una sonrisa forzada, intentando usar su labia para manipular la lealtad del otro. Pero el guardia permaneció inquebrantable, cerrando los ojos al patético intento de persuasión. Solo de nuevo, el transmigrado vio la puerta cerrarse, quedando solo él y sus planes. Una sonrisa astuta curvó sus labios, pues él tenía el conocimiento absoluto sobre el futuro de aquella trama. En su vida anterior, el joven vivía confinado en un pequeño cuarto, preso a una existencia moderna y solitaria. Sin embargo, su cuerpo alcanzó el límite. El corazón falló súbitamente, terminando aquella vida de forma abrupta. Las memorias del nuevo cuerpo, con todo, revelaron un pasado vergonzoso. El antiguo dueño era un borracho que exigía vicios a los gritos. Él solía beber hasta perder la dignidad, expulsando el exceso de forma violenta y patética. Aquel noble era una figura miserable, conocida por descargar su furia irracional en cualquiera que cruzase su camino. Pero la realidad ahora era otra. El ingeniero despertó ante un paisaje vasto, lejos de aquel cuarto apretado. Él se vio ante una arquitectura imponente, la sede de un poder que ahora estaba en sus manos. El caballero y la dama de la casa lo aguardaban tensos. Ellos esperaban el comportamiento errático de siempre. El protagonista, intentando disimular la confusión, inventó una disculpa rápida e intentó actuar con civilidad. La mujer quedó visiblemente aturdida. Aquel comportamiento calmado no coincidía con el historial del hombre que ella conocía. El muchacho confirmó sus palabras con un gesto torpe, percibiendo lo difícil que sería limpiar aquella reputación. La reacción de los dos fue de puro choque. Ellos jamás imaginaron ver a aquel noble actuando con tanta sensatez. Mientras tanto, en la villa próxima, la vida seguía su curso habitual bajo la luz del día. Un trabajador local cuidaba de sus tareas pesadas, ajeno a los cambios que ocurrían en el castillo. De repente, la rutina fue quebrada. El hombre interrumpió el trabajo, notando algo que despertó su desconfianza. El protagonista caminaba por las calles de la villa acompañado de su guardaespaldas, observando el ambiente alrededor con aparente tranquilidad. Sin embargo, algo interrumpió su caminata. Él notó a un trabajador local intentando desesperadamente esconderse detrás de una carreta, temblando de miedo. El joven noble miró hacia el lado, buscando entender el motivo de aquella reacción exagerada, pero el espadachín permaneció impasible, como si aquello fuese rutina. No era un caso aislado. A medida que avanzaban, los moradores huían apresuradamente, limpiando las calles como si una plaga mortal se aproximase. El protagonista luego comprendió la gravedad de la situación. La infame reputación del cuerpo que ahora habitaba causaba pánico generalizado por donde pasaba. La curiosidad infantil, con todo, aún desafiaba el miedo, cuando un niño decidió espiar por la ventana abierta del segundo piso. Pero la imprudencia fue prontamente corregida. Un adulto jaló al niño hacia adentro con violencia, desesperado para protegerlo de la supuesta amenaza en la calle. La ventana fue cerrada bruscamente, sellando la casa y sus habitantes contra la presencia indeseada del noble y su guardia. El silencio se apoderó de la calle. Donde antes había vida, ahora restaba solo el sonido de los pasos de la dupla resonando en el vacío dejado por el miedo. El espadachín finalmente rompió el silencio con un comentario directo, tomando al protagonista por sorpresa y forzándolo a encarar la realidad. El joven intentó disimular el nerviosismo con una sonrisa fingida. Él necesitaba mantener la compostura mientras procesaba el peso de su nueva identidad social. Su plan original era simple: aprovechar el título de heredero de un varón rural para vivir una vida dulce, confortable y bañada en lujuria. Con todo, una notificación súbita interrumpió su ensoñación dorada, trayéndolo de vuelta para los problemas inmediatos y urgentes de aquel mundo. Percibiendo que la situación exigía una respuesta, o tal vez intentando negar una acusación,
Él entró en pánico y comenzó a gesticular frenéticamente para el guardia. El espadachín observó aquella súbita explosión de movimientos torpes con total incredulidad, cuestionando silenciosamente la sanidad de su lord. El espadachín confrontó a su maestro antes de entrar en el establecimiento. Él cobró la promesa de una disculpa formal que había sido hecha anteriormente. El protagonista mantuvo la compostura, consciente del peso de sus acciones pasadas. Él escuchó el cobro sin demostrar cualquier intención de retroceder. Con todo, la actitud desafiante del joven provocó una reacción de incredulidad en el compañero. El espadachín mal podía creer en la audacia que presenciaba. Ignorando el espanto ajeno, el muchacho cerró los ojos por un instante. Él necesitaba prepararse mentalmente y enfocar en el objetivo inmediato. La puerta se abrió con un chirrido pesado. El espadachín observó atentamente mientras el joven entraba en el recinto sin dudar. La mirada del protagonista se volvió analítica tan pronto como cruzó el umbral. Examinó cada detalle del ambiente con una frialdad calculadora. El interior del establecimiento estaba completamente devastado. Sillas y mesas destrozadas se esparcían por el suelo como restos de una batalla violenta. La destrucción de la noche anterior había dejado marcas profundas hasta en las paredes. Nada había escapado de la furia descontrolada que barrió el lugar. De repente, el joven se inclinó bruscamente y gritó. Asumió total responsabilidad por el caos, declarando su culpa en voz alta y clara. El dueño de la taberna, sin embargo, entró en pánico inmediato. La súbita confesión de aquel noble infame lo dejó aterrorizado, en lugar de agradecido. El espadachín asistió a la escena vergonzosa con escepticismo. El propietario intentaba rechazar cualquier compensación, temblando de miedo ante aquella figura amenazadora. La postura del protagonista parecía forzada y arrogante a los ojos del compañero. Aquella disculpa sonaba a todo menos genuina. El tabernero sudaba frío, implorando que el noble no se molestara. El pavor de sufrir represalias superaba cualquier deseo de justicia. El espadachín suspiró, percibiendo la futilidad de la situación. La mala fama del joven hablaba mucho más alto que sus palabras de arrepentimiento. Ya desde fuera, el compañero notó la falta de alivio en el rostro del hombre. El protagonista, sin embargo, consideró aquella reacción de miedo perfectamente esperada. El joven noble explicó su razonamiento con frialdad. Para él, la solución de los problemas actuales se resumía a una única y simple cuestión de financiación. Su compañero, sin embargo, encontró la lógica agotadora. El espadachín cuestionó internamente por qué todo necesitaba ser tan complicado y burocrático. Ignorando el escepticismo ajeno, el protagonista continuó trazando su estrategia. Sugirió combinar los recursos disponibles con las condiciones actuales para obtener ventaja. El caballero desvió la mirada, sintiéndose resignado. Percibió que no había cómo escapar de las maquinaciones complejas de aquel hombre. La dupla siguió caminando por el terreno árido. El sonido rítmico de sus pasos marcaba el compás de aquella conversación unilateral. De repente, el ritmo fue quebrado. El líder del grupo se detuvo en el lugar, interrumpiendo la marcha abruptamente. El espadachín paró justo después, confuso. Se giró, tenso, intentando entender lo que había capturado la atención del otro tan repentinamente. En la mente del ingeniero, algo comenzó a formarse. Una idea antigua encontró el gatillo necesario para despertar en medio de la nada. La inspiración no vino de una vez, sino que comenzó a chispear. Una posibilidad técnica surgió, luchando para ganar fuerza en la oscuridad de sus pensamientos. El guerrero observó el cambio en la expresión del maestro. Reconoció aquella mirada intensa. Era el preludio de otra invención o plan absurdo. La conexión finalmente se completó. La solución para el problema estructural brilló con intensidad eléctrica e innegable en su conciencia. Los ojos del protagonista se abrieron en shock. La comprensión total de lo que necesitaba ser hecho lo golpeó con fuerza física. Fue un momento de pura epifanía. La metáfora mental se volvió tan real para él que la energía del descubrimiento parecía vibrar en el aire. Inmediatamente, su percepción de ingeniero entró en acción. La realidad física comenzó a ser sustituida por líneas de cálculo, vectores y medidas precisas. El proyecto mental se desplegó sobre el ambiente vacío. Donde había solo tierra batida, ahora visualizaba la estructura compleja que luego construiría.
El ingeniero no veía solo una estructura en ruinas, sino una oportunidad técnica perfecta. En su mente, el proyecto de un sistema de calefacción de pisos tomó forma instantáneamente, sobreponiéndose a la realidad. Él sabía que aquella tecnología específica era un sueño distante para la mayoría de las personas. La simple promesa de confort térmico sería revolucionaria e irresistible para los habitantes locales. El alma de su antiguo yo, un estudiante dedicado de ingeniería civil, quemaba dentro de él. Las dos identidades se fundieron, canalizando todo el conocimiento técnico para aquel momento decisivo. Él se acordó de las noches insomnes y del trabajo braçal pesado en los canteiros de obras de su vida pasada. Su experiencia no venía solo de libros, sino del sudor y del esfuerzo físico real cargando materiales. El joven noble cerró el puño con convicción absoluta. Toda aquella experiencia acumulada sería finalmente utilizada para garantizar su éxito y virar el juego en este nuevo mundo. Sin perder tiempo, Lloyd giró sobre los talones y llamó a su guardaespaldas. Necesitaban volver a la taberna inmediatamente, ignorando completamente la confusión del espadachín sobre ese cambio repentino de planes. El protagonista gritó su primera orden oficial con un entusiasmo casi maníaco. El plan estaba trazado en su mente y él no aceptaría rechazos o cuestionamientos en aquel momento. No obstante, algo interrumpió su ímpetu bruscamente. Una ventana holográfica surgió delante de él, bloqueando su camino con una notificación inesperada del sistema que gobernaba aquel mundo. Lloyd analizó la información flotante con una mirada calculadora y seria. El sistema presentaba detalles técnicos cruciales que exigían su total atención estratégica antes de proseguir. El espadachín observó a su maestro en silencio, visiblemente confuso. Para él, Lloyd estaba solo mirando al vacío con una expresión intensa, completamente ajeno a la realidad alrededor. El sistema entonces reveló la dura verdad sobre la reputación actual del protagonista. Una puntuación negativa flotaba sobre la cabeza del guardaespaldas, indicando un profundo desdén y falta de confianza. Percibiendo el peligro social, Lloyd intentó arreglar la situación rápidamente. Propuso abatir todos los costos de la construcción como compensación por los daños causados, esperando apaciguar los ánimos del compañero. El joven noble forzó su sonrisa más encantadora e inofensiva, intentando comprar la simpatía de Javier. Era una tentativa obvia y calculada de manipulación para revertir la pésima impresión. La estrategia, con todo, falló miserablemente. La mirada de Javier permaneció fría y crítica, haciendo que la puntuación de aprobación cayese aún más delante de aquella falsedad transparente. Frustrado y sin opciones, Lloyd desistió de la diplomacia forzada. Si la gentileza no funcionaba, decidió que abrazaría su antigua y terrible fama de alborotador para conseguir lo que necesitaba. El protagonista se dirigió a la taberna local. Había negocios pendientes sobre la propiedad que necesitaban ser resueltos antes de proseguir con la obra. Al leer el documento en sus manos, el joven se quedó boquiabierto. El contenido del cobro era mucho peor de lo que esperaba. Él intentó argumentar sobre los daños listados en el papel. Javier permaneció en silencio a sus espaldas, observando la tentativa torpe de negociación. El propietario, no obstante, se mantuvo impasible. La postura de él dejaba claro que no cedería a palabras baratas venidas de aquel noble. El sistema entonces reveló la verdad cruel. La mala fama de Lloyd era tan grande que el hombre activó una habilidad pasiva de desconfianza absoluta. El ingeniero sintió el golpe. Percibió que su reputación arruinada era un obstáculo social mayor que cualquier falla estructural física. La frustración rápidamente se transformó en choque. La actitud del comerciante iba más allá de la simple cautela. Era desprecio puro. Sin piedad, el dueño del establecimiento garabateó sus exigencias finales en el contrato, oficializando su total falta de respeto por el muchacho. Lloyd recogió el papel con una sonrisa forzada y perversa. Si no podía ganar la confianza de él por la diplomacia, resolvería aquello de otra forma. Mientras se alejaban, el joven soltó una carcajada maníaca. El caballero a su lado solo suspiró, resignado con aquella inestabilidad repentina. De vuelta al terreno baldío, el protagonista empuñó su pala. Él decidió que, para aquella etapa de la construcción, la precisión milimétrica sería dispensable.
Javier extrañó la actitud relajada del maestro. Aquella aparente falta de rigor técnico sonaba como un error amateur y peligroso. El espadachín entrecerró los ojos, dudando de la sanidad de aquel plan. La ingeniería exigía exactitud, no conjeturas. Pero la mente de Lloyd trabajaba en otro nivel. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo al ignorar las medidas estándar en aquel momento. El ingeniero entonces se giró para explicar el concepto físico. La aparente negligencia era, en realidad, un cálculo deliberado sobre distorsión de materiales. Lloyd tocó en el asunto del pasado, intentando establecer un punto importante para su oyente. El espadachín escuchó con atención, pero el escepticismo delante de aquellas palabras era evidente. El joven continuó su razonamiento, buscando una justificativa plausible para sus actitudes recientes. Javier, no obstante, se cuestionó internamente si su maestro siempre había tenido aquella labia disimulada. La duda persistía en la mente del guardaespaldas, pues aquella elocuencia no condicía con las memorias que tenía de él. Ignorando el análisis ajeno, Lloyd posicionó la herramienta y se preparó para el trabajo pesado. Él aplicó fuerza en el momento cierto, clavando la lámina en el suelo con una técnica sorprendentemente profesional. Movido por la ganancia, el protagonista arremetió la tierra con vigor, viendo allí el alicerce de su futura riqueza. El ritmo de trabajo se tornó frenético y preciso, dejando el observador estupefacto con tanta destreza manual. La excavación luego evolucionó para carpintería, con Lloyd martillando y montando la estructura sin pausa para descanso. La construcción fue finalizada en un abrir y cerrar de ojos, pero el esfuerzo excesivo derribó al ingeniero exhausto. Jadeante, él lamentó la flaqueza de aquel cuerpo físico que no soportaba el ritmo intenso de su mente trabajadora. El espadachín se aproximó, impresionado con la eficiencia absurda demostrada en aquellas pocas horas de labor. La sospecha de Javier se profundizó. Era inconcebible que un noble hubiese adquirido tal conocimiento práctico. A pesar del cuerpo trémulo y fatigado, Lloyd se obligó a quedar de pie nuevamente, recusándose a ceder al cansancio delante de su subordinado. El cuerpo frágil del joven noble mal conseguía sustentar el peso de la herramienta, temblando de exhaustión antes mismo de empezar el trabajo pesado. Reuniendo las pocas fuerzas que le restaban, el protagonista soltó un grito patético e intentó un golpe desesperado contra la madera. No obstante, la inercia fue impiedosa. El peso de la lámina dominó sus brazos flacos, tirándolo violentamente para atrás y amenazando derribarlo. Antes de que el desastre se concretizase, una mano firme interceptó el cabo, interrumpiendo la caída con facilidad absoluta. Javier amparó a su maestro sin el menor esfuerzo. Mientras el ingeniero jadeaba por el casi accidente, el caballero mantenía su postura impecable e inabalable. El espadachín entonces extendió la mano, silenciosamente solicitando la herramienta para sí. Era hora de intervenir en la incompetencia ajena. Mientras el caballero empuñaba el hacha con la naturalidad de una extensión del propio cuerpo, Lloyd especificó las medidas exactas necesarias para las tablas. Sin decir una palabra, el guardaespaldas lanzó la tora bruta para el alto, desafiando la gravedad con un gesto casual. El movimiento siguiente fue tan veloz que el aire sibiló. El hacha del leñador se transformó en un arma letal en sus manos experimentadas. La concentración de Javier alcanzó el pico. Él no estaba solo cortando madera, estaba aplicando la precisión mortal de sus técnicas de combate. En una fracción de segundo, la hoja danzó a través de la madera. Cortes múltiples y quirúrgicos ocurrieron en el aire, incluso antes de que el tronco comenzara a caer. El caballero completó su técnica con elegancia, aterrizando suavemente mientras la materia prima, ahora transformada, obedecía a la gravedad. Lo que antes era un tronco bruto, aterrizó en el suelo como tablas perfectamente niveladas y uniformes, listas para su uso inmediato. La mandíbula de Lloyd cayó. La eficiencia sobrenatural de su subordinado desafiaba cualquier lógica de ingeniería o trabajo manual que él conocía. Allí estaba Javier, exhalando un aura majestuosa. El protagonista apenas podía creer que estaba usando a un futuro maestro de la espada para carpintería básica. Javier observó el comportamiento de su maestro con una mezcla de incredulidad y juicio silencioso. El protagonista, sin embargo, ostentaba su herramienta de trabajo con una confianza inquebrantable, ignorando la etiqueta noble. Para el espadachín,
Aquella postura era la prueba definitiva de que el hombre frente a él era un caso perdido. Lloyd percibió la vacilación del compañero y se acercó para justificar la importancia de aquella tarea ingrata. Él explicó, con una sonrisa maníaca, que solamente poniendo las manos en la masa el resultado tendría valor. El caballero sintió un escalofrío, incapaz de comprender la lógica distorsionada e intensa de aquel argumento. Decidido a acabar pronto con aquello, Javier concluyó que la única salida era trabajar rápido para ver el resultado. Él aplicó su fuerza sobrehumana en la excavación, transformando el suelo duro en polvo en un instante. El joven ingeniero acompañó el ritmo, esforzándose al máximo para mantener la cadencia del trabajo pesado. La tierra volaba mientras la zanja tomaba forma, obedeciendo rigurosamente al proyecto trazado en la mente de Lloyd. En un momento de pura exhibición técnica, él giró la herramienta para ajustar el ángulo del impacto. El golpe final selló el cimiento, terminando la etapa más exhaustiva de la construcción. Delante de ellos, la estructura finalmente se alzó, sólida y real, fruto del esfuerzo conjunto de la dupla. El protagonista alzó el puño en victoria, gritando su satisfacción, mientras su guardaespaldas apenas observaba la escena. Con orgullo, Lloyd reveló el símbolo rústico que representaría su legado y su nueva marca en aquel mundo. El protagonista instruyó a su compañero a verificar el resultado final del trabajo. Javier, siguiendo las órdenes, caminó en dirección a la pequeña construcción, aún sin entender el propósito de aquella empresa. El ingeniero apenas conseguía contener la satisfacción anticipada. Él sabía exactamente el impacto que su invención causaría en aquellas personas simples y aguardaba la reacción de ellas con confianza. Por otro lado, el espadachín mantuvo su postura reservada y escéptica. Él aún dudaba que las excentricidades de Lloyd pudieran resultar en algo verdaderamente útil para el feudo. Una brisa suave corrió por entre los árboles, marcando la transición entre el frío cortante del exterior y lo que los aguardaba dentro de la cabaña recién finalizada. En el interior de la habitación, la madera crepitaba alegremente en la chimenea. El fuego no solo iluminaba el ambiente, sino que alimentaba el sistema oculto bajo el piso, comenzando a generar calor. La pequeña casa parecía común por fuera, pero el humo constante en la chimenea indicaba que el sistema de calefacción estaba operando a capacidad total, transformando el ambiente interno. Al entrar, encontraron a la anciana tendida en el suelo. El dueño de la taberna entró en pánico momentáneo, temiendo por la salud de su madre, mientras Lloyd observaba la escena con tranquilidad. Sin embargo, el miedo era infundado. La mujer, aunque sudada, exhibía una expresión de puro éxtasis y alivio, sintiendo un calor reconfortante permear sus huesos cansados. El hijo, confuso con la situación, tocó las tablas de madera. Él retiró la mano, atónito, al percibir que el propio suelo irradiaba un calor intenso y constante. El protagonista aprovechó el choque de ellos para confirmar el éxito de su proyecto. El joven explicó que aquello era la aplicación práctica de su conocimiento, algo revolucionario para aquel mundo. El sistema Ondol funcionaba perfectamente, canalizando el calor de la chimenea por debajo de toda la residencia. Para los habitantes locales, aquella ingeniería térmica avanzada parecía, de hecho, pura magia. El dueño de la taberna fue tomado por una emoción abrumadora. Con lágrimas en los ojos, él confesó que hacía años que no veía a su madre tan confortable y libre de los dolores causados por el invierno. Javier observó la gratitud genuina de aquellas personas y quedó paralizado. La realidad frente a sus ojos contradecía completamente la imagen de incompetencia y maldad que él tenía de Lloyd. El ingeniero reflexionó internamente sobre su victoria. Él comprendió que discursos elocuentes y etiqueta noble nunca serían suficientes para conquistar la lealtad verdadera y resolver los problemas de aquel pueblo. Apenas resultados prácticos importaban. Mientras la familia celebraba el milagro del calor, el caballero encaró la espalda de su maestro, forzado a admitir que había subestimado profundamente la capacidad de aquel hombre. La pareja de ancianos aprovechaba el calor emanado por el nuevo piso. La gratitud estampada en sus rostros era la prueba definitiva del éxito de la obra. Javier observó la escena en silencio. El caballero fue obligado a admitir que, por primera vez, las acciones de su maestro trajeron felicidad genuina para alguien. El protagonista, por su parte, recibió una notificación agradable del sistema.
Sus esfuerzos no solo calentaron la casa, sino que también mejoraron su reputación con el guardaespaldas. El espadachín concluyó que el joven noble tal vez no fuera una basura completa. Sin embargo, Lloyd rechazó internamente cualquier rótulo de héroe altruista. Una sonrisa calculadora surgió en el rostro del ingeniero. Él sabía que aquella buena acción era apenas el escalón necesario para iniciar su verdadero plan de negocios. La pequeña cabaña ahora destacaba en el paisaje. Servía como un modelo de demostración perfecto para la tecnología que pretendía vender. La estrategia funcionó rápidamente. Una larga fila de residentes se formó en el patio, todos ansiosos por negociar con el hombre que domó el invierno. Uno de los aldeanos salió de la casa de prueba, sudando profusamente. El calor era tan intenso que probaba, sin sombra de dudas, la eficacia del sistema de calefacción. Lloyd aprovechó la oportunidad inmediatamente. Confrontó al hombre sudado, usando el malestar térmico momentáneo como argumento de venta para ofrecer el mismo lujo. Con la agresividad de un vendedor experimentado, el joven golpeó el proyecto en la mesa. Propuso reformar la casa del aldeano, transformando el deseo en un contrato comercial. Sin embargo, el cliente vaciló y retrocedió. Mencionó la profunda desconfianza que los residentes sentían por el noble, dejando a Lloyd visiblemente ofendido por el rechazo. El protagonista se levantó, indignado. Cuestionó dramáticamente si, después de tal demostración de competencia, aún merecía ser tratado con tanto escepticismo. El joven mantuvo la postura firme, intentando doblegar la resistencia del residente. Necesitaba cerrar ese negocio para garantizar el flujo de caja que tanto anhelaba. De repente, una presencia autoritaria interrumpió la negociación. El barón Arcos Frontera, padre de Lloyd, llegó al lugar para verificar lo que estaba sucediendo. La confianza del ingeniero desapareció en un instante. Al notar la mirada severa de su padre, Lloyd sintió un sudor frío recorrer su espina dorsal. El barón dejó clara su posición sobre los eventos recientes. Exigió honestidad absoluta, negándose a tolerar cualquier tipo de trampa proveniente de su hijo. El ambiente en la cena se volvió sofocante. El joven solo podía pensar en una única estrategia: terminar la comida y huir de allí lo más rápido posible. Sin embargo, el padre tocó la herida abierta. Cuestionó directamente si todo aquel comportamiento errático era reflejo de la crisis financiera de la familia. El varón mantuvo la compostura mientras cortaba su comida. Parecía cargar un peso inmenso sobre sus hombros, pero intentaba esconderlo detrás de la etiqueta. Lloyd se detuvo con el tenedor en el aire, sorprendido. El patriarca garantizó que resolvería los problemas solo y que el hijo no debería involucrarse en aquello. El hombre mayor intentó transmitir confianza a través de su mirada cansada. Insistió en que tenía la situación bajo control, a pesar de las evidencias en contrario. Aquellas palabras, sin embargo, despertaron algo en la mente del protagonista. La frase sonó aterradoramente familiar mientras intentaba comer. El padre continuó con el discurso protector estándar. Pidió solo que el hijo mantuviera la cabeza baja y se enfocara en los estudios. Para el varón, aquello cerraba la discusión. Creía genuinamente estar protegiendo a su prole de las dificultades crueles del mundo adulto. El ingeniero continuó masticando, cínico. Sabía que, independientemente de sus intenciones, la desconfianza siempre planearía sobre sus acciones. Decidido a escapar de aquella conversación incómoda, Lloyd se levantó bruscamente. Anunció su retirada inmediata de la mesa, ansioso por la fuga, pero algo lo hizo congelarse en el lugar antes de salir. La voz del varón resonó en su cabeza, superponiéndose a un recuerdo antiguo. La insistencia del noble para que no se preocupara por las deudas sirvió como un gatillo doloroso. La historia se estaba repitiendo. El protagonista se quedó en silencio, aturdido. La realidad de su vida actual colisionó violentamente con los traumas de su existencia pasada. De repente, ya no oía al varón, sino a su padre de la vida anterior. Las mismas promesas vacías de que todo estaría bien habían sido dichas a Sujo poco antes de la ruina. Lloyd percibió la mentira inmediatamente. Aquellas palabras de consuelo sonaban dolorosamente familiares, haciendo eco de promesas vacías que ya había oído en otra vida. El varón imploró que no perdieran la esperanza, reafirmando su propia determinación.
El hijo, sin embargo, solo se alejó, incapaz de aceptar aquel optimismo ciego. La memoria lo golpeó con fuerza. El joven lamentó profundamente no haber ofrecido aquel mismo apoyo a su padre verdadero años atrás, cuando aún había tiempo. Caminando por el pasillo, Lloyd reflexionó sobre las órdenes recibidas. Quedarse parado y obedecer parecía la elección lógica, pero el arrepentimiento del pasado pesaba en su mente. Sus pensamientos fueron interrumpidos. Se detuvo bruscamente al notar movimiento extraño en la mansión, agudizando sus sentidos para el peligro. 2 hombres caminaban por los pasillos con aire de dueños del lugar. La arrogancia en sus pasos denunciaba que no eran visitantes comunes, sino problemas. El intruso más corpulento comenzó a hablar alto, exigiendo autoridad. Lloyd observó la escena a la distancia, analizando el comportamiento de los recién llegados. Algo en la conversación capturó su interés. La expresión del ingeniero cambió, sustituyendo la cautela por una curiosidad calculista al percibir una oportunidad. La puerta de la oficina permanecía cerrada, ocultando la reunión tensa. Sin embargo, las voces exaltadas atravesaban la madera, revelando el conflicto allí dentro. En el interior de la sala, los acreedores presionaban al representante de la familia. La negociación era agresiva, con documentos sobre la mesa sirviendo como ultimátum. El varón intentaba mantener la postura, pero el sudor frío denunciaba su desesperación. Estaba acorralado sin argumentos para contener la avaricia de los visitantes. De repente, la puerta se abrió. La interrupción abrupta tomó a los invasores por sorpresa, rompiendo instantáneamente la atmósfera de intimidación que habían creado. Lloyd surgió por la rendija, observando el caos con satisfacción. Había aguardado pacientemente por el instante exacto en que su presencia causaría el mayor impacto. Una sonrisa maliciosa curvó sus labios. El joven no estaba allí solo para interrumpir, sino para dar un vuelco al juego completamente a su favor. Momentos antes, en sus aposentos, había analizado la situación con frialdad. El sistema le había dado las herramientas y ahora sabía exactamente cómo usarlas. El joven percibió con sorpresa que aquella interfaz irritante en realidad comprendía el valor de sus capacidades. Una energía mística comenzó a reaccionar bajo sus pies, iniciando el proceso de sincronización. El sistema inmediatamente comenzó a catalogar todo el conocimiento técnico de ingeniería que había acumulado en la vida anterior. Cada detalle de su formación académica y experiencia en diseño estructural fue detectado y validado por la magia. El protagonista se sintió ofendido por la frialdad del análisis, recordando el esfuerzo brutal que aquellas becas de estudio le costaron. No obstante, la interfaz ofreció la oportunidad de convertir ese conocimiento previo en nuevas habilidades activas, mediante un costo. Él vaciló, encarando las opciones con escepticismo, pues las descripciones eran demasiado vagas para garantizar una buena inversión. Sin embargo, la curiosidad venció a la prudencia. Como poseía recursos sobrando, el ingeniero decidió arriesgar y confirmar la compra. La integración de la habilidad de topografía fue instantánea, inundando su mente con una luz cegadora. El choque de la transferencia de datos fue tan violento que el impacto físico casi lo arrojó lejos. Al abrir los ojos, el mundo había cambiado. Él no necesitaba más de equipos, pues su propia visión ahora mapeaba el terreno con precisión digital. Emocionado, el joven probó la función de diseño, maravillado por dibujar en el aire proyectos que antes le costaban horas de trabajo manual. Más tarde, sin embargo, la realidad logística se impuso. Él sabía que apenas su fiel caballero no daría cuenta de toda la construcción. El ingeniero suspiró frustrado, deseando desesperadamente tener la maquinaria pesada de su mundo original para facilitar el trabajo. De repente, una nueva alerta sonora del sistema surgió en el aire, interrumpiendo sus lamentos y exigiendo atención inmediata. Lloyd entrecerró los ojos hacia la pantalla del sistema. Una nueva notificación surgió, despertando su desconfianza habitual sobre lo que aquello realmente significaba. Al leer la letra pequeña, el protagonista percibió que se trataba de una función de invocación. El texto sugería algo grandioso, y su mente comenzó a calcular las probabilidades. Él imaginó instantáneamente bestias legendarias y criaturas de poder inmenso. Si la suerte estuviera de su lado, sus problemas de fuerza bruta estarían resueltos.
una comprensión súbita lo alcanzó. Si el sistema funcionase como él esperaba, aquella podría ser el cambio de juego que él tanto necesitaba. Mientras tanto, en el escritorio de la mansión, la realidad era bien menos mágica. Un golpe violento en la mesa exigió atención inmediata. El cobrador agresivo intimidaba al actual varón sin cualquier respeto. La situación financiera de la familia Frontera los convertía en blancos fáciles para aquel tipo de abuso. El hombre sonrió con ganancia, consciente de su posición de poder. Él estaba allí para extraer cada moneda posible, aprovechándose de la fragilidad del lorde. El padre de Lloyd palideció, visiblemente afectado. El miedo paralizante lo impedía de reaccionar a aquella afrenta en su propia casa. Súbitamente, Lloyd surgió justo detrás del invasor. Con una actitud casual, él se entrometió en la conversación como si nada estuviese aconteciendo. El joven dio un salto teatral para atrás, asustando al cobrador. Su imprevisibilidad quebró instantáneamente la atmósfera de terror que el hombre intentaba imponer. El varón balbuceó, sorprendido al ver al hijo allí. El cobrador, por su parte, intentó recuperar la postura delante de aquella interrupción absurda. Lloyd, sin embargo, fue directo al punto. Ignorando las formalidades, él desafió al hombre a presentar el mandado oficial para aquella cobranza agresiva. El sudor frío comenzó a escurrir por el rostro del cobrador. Él no esperaba encontrar a alguien que cuestionase su autoridad o conociese los trámites legales. El protagonista bajó el tono de voz, recitando las leyes del reino. Él recordó al invasor sobre los derechos inalienables de la nobleza dentro de sus tierras. Con una mirada afilada y seria, Lloyd asumió el control de la situación. Él dejó claro que no sería intimidado por burócratas corruptos. Los cobradores quedaron estupefactos con la osadía. La reacción de ellos mezclaba incredulidad e ultraje delante de aquella resistencia inesperada. Lloyd, sin embargo, mantuvo la compostura. El joven sugirió que resolviesen la disputa buscando la verdad juntos, desafiando la autoridad de los hombres. Él elevó el tono de voz, doblando la apuesta. El protagonista sabía que la ley estaba técnicamente de su lado y no retrocedería. La tensión fue súbitamente interrumpida por el sonido de pasos firmes en el corredor. Alguien se aproximaba, cambiando el foco de la discusión. Javier entró en el aposento. La simple presencia del espadachín trajo un peso silencioso y amenazador para el confronto. Una sonrisa maliciosa surgió en el rostro de Lloyd. Con su seguro de vida armado ahora presente, la dinámica de poder había cambiado completamente. Los visitantes se vieron cercados. El joven maestro controlaba el diálogo, mientras el caballero bloqueaba cualquier tentativa de intimidación física. El protagonista continuó la provocación. Él cuestionó calmadamente quién saldría victorioso si el caso fuese llevado a un juicio real. Javier desenvainó su espada con un movimiento fluido. La lámina brillante dejó claro que la sentencia allí sería ejecutada por el acero. El pánico tomó cuenta de los cobradores. La arrogancia anterior desapareció instantáneamente delante de la amenaza de muerte inminente. Retrocedieron tropezando, gritando amenazas vacías mientras huían para salvar sus propias vidas. El caballero mantuvo la guardia alta hasta el final. Lloyd observó la fuga desordenada. El joven sabía que aquellas palabras de venganza eran solo el desespero de quien perdió la pelea. Él desestimó la situación con desdén. Para el ingeniero, toda aquella demostración de fuerza de los oponentes no pasaba de un absurdo risible. Con la amenaza neutralizada, el protagonista volvió su atención hacia dentro de la sala. El problema inmediato había sido resuelto, pero la crisis real permanecía. El varón, sin embargo, no compartía aquella confianza. El padre de Lloyd se desplomó sobre la mesa, aplastado por el peso de la deuda que aún necesitaban pagar. Lloyd arrojó el pesado saco de monedas sobre la mesa con decisión. El impacto anunció el éxito de su negociación agresiva. Él sonrió, visiblemente satisfecho por haber recuperado los fondos que habían sido extorsionados injustamente. El varón encaró el dinero, impactado al percibir que el joven había usado tácticas tan implacables como las de los criminales para recuperar la cantidad. El espadachín se mantuvo en silencio, cerrando los ojos para procesar la audacia absurda de aquel plan. Sin embargo, al abrir los ojos, su postura cambió.
Él necesitaba admitir internamente la eficacia de aquella locura. Al observar el rostro del maestro, Javier notó que, a pesar de la actitud leviana, había una confianza absoluta depositada en su protección. Sin decir más nada, la dupla decidió retirarse, dejando al noble atrás con sus pensamientos aturdidos. Ellos caminaron juntos por el corredor, alejándose del escritorio. Lloyd comenzó a justificar sus acciones, criticando la ignorancia de los adversarios que osaron desafiarlos. Aquella conversación hizo que la mente de Javier vagara hacia un pasado sombrío, recordando momentos de pérdida bajo una lluvia incesante. Él recordó el peso de órdenes crueles que lo obligaron a lidiar con los cuerpos de antiguos compañeros como si fuesen mercancía. La amargura contra la tiranía de la nobleza y de la realeza de aquella época aún quemaba en sus memorias. En aquel tiempo, cualquier falla o desobediencia resultaba en ejecución sumaria por la espada. De vuelta al presente, Javier observó a su actual maestro caminando despreocupado, un contraste gritante con su pasado traumático. El protagonista, ajeno a las reflexiones del guardaespaldas, se concentraba solo en aguardar la notificación de recompensa del sistema. El protagonista sonrió con malicia, consciente de que aquel era el momento perfecto para ejecutar su plan lejos de miradas curiosas. La noche estaba profunda y silenciosa, ofreciendo la cobertura ideal para las actividades secretas que él pretendía realizar. El joven se aisló en el campo de entrenamiento vacío. Él necesitaba espacio y tranquilidad para testear las funcionalidades ocultas del sistema. Antes de proseguir, sin embargo, el ingeniero verificó los alrededores con paranoia, garantizando que ninguna testigo indeseada estuviese al acecho. Con el área segura, él activó la interfaz. El sistema ofrecía un juego de invocación aleatoria que costaba puntos preciosos, pero la promesa de recompensa era tentadora. Decidido a arriesgar, el protagonista inició el proceso. Él invirtió los recursos necesarios sin hesitar, apostando en la suerte para obtener algo útil para sus planes. Inmediatamente, una luz intensa bañó su rostro, señalizando que el sistema había aceptado el comando e iniciado el ritual arcano. La magia se manifestó en la forma de engranajes espirituales que comenzaron a girar violentamente para procesar el pedido de invocación. Las piezas místicas orbitaron el aire nocturno con velocidad, creando un espectáculo visual dinámico que indicaba la complejidad de la magia involucrada. El joven acompañó la movimentación con asombro, la expectativa aumentando a cada segundo sobre cuál ser poderoso surgiría de aquella demostración de fuerza. No obstante, el entusiasmo de él desapareció rápidamente. Él reclamó de la escala decepcionante del portal y del ruido mecánico infernal que la magia producía. El círculo mágico ignoró las quejas y liberó un resplandor final, completando la materialización de la entidad solicitada. Para la sorpresa del ingeniero, el ser invocado no era una bestia temible, sino una pequeña criatura roedora que saltó alegremente a la existencia. El protagonista quedó sin palabras. Él encaró al pequeño animal con profunda decepción, cuestionando internamente si aquello realmente valiera el costo pagado. La invocación finalmente se materializó en el suelo. El resultado del ritual, sin embargo, parecía minúsculo e insignificante a los pies del invocador. La criatura se reveló un roedor regordete y animado. No parecía, ni de lejos, una bestia legendaria capaz de auxiliar en la construcción de un imperio. El protagonista encaró al animal, sin saber cómo reaccionar. El silencio vergonzoso y el peso de la decepción flotaron entre el maestro y su nueva adquisición. La frustración fue inmediata. El joven chasqueó la lengua, irritado por haber desperdiciado recursos preciosos en algo tan trivial. El pequeño animal percibió la hostilidad repentina. El miedo se apoderó de él al notar el descontento de aquel que lo invocó. El ingeniero decidió ignorar el fracaso y le dio la espalda. La criatura, desesperada por no ser abandonada, intentó llamar su atención de cualquier forma. Él dejó claro que esa cosa era inútil para sus grandiosos planes. El roedor sintió el rechazo y entró en pánico. Decidido a probar su valor o quizás solo a negociar, el animal hinchó las mejillas, preparando una oferta desesperada. Con esfuerzo, escupió algo que guardaba con celo. El objeto cayó al suelo, empapado y poco atractivo. El joven recogió el ítem con la punta de los dedos, visiblemente asqueado. La viscosidad lo repelía,
pero la curiosidad habló más alto. Satisfecho con su regalo, el bicho se limpió la cara, aguardando alguna aprobación o reconocimiento por su sacrificio. El protagonista sacudió el exceso de saliva de la mano. Lo que quedó allí fueron simples semillas de girasol, aparentemente sin valor alguno. El sistema, sin embargo, indicó algo sorprendente. Al analizar el ítem, el ingeniero percibió que aquellas semillas poseían un valor inesperado en puntos de recurso. La actitud de él cambió instantáneamente. Se agachó para reevaluar a la criatura que ahora exigía su tesoro de vuelta con urgencia. El joven provocó al animal con la semilla recién descubierta. El roedor se estiró todo, desesperado por recuperar su precioso bocado. La criatura comenzó a masticar frenéticamente. No estaba solo comiendo, sino procesando la materia con una velocidad alarmante. De repente, una energía intensa emanó del pequeño ser. El protagonista percibió tarde que estaba en la línea de tiro de algo peligroso. Una fuerza avasalladora lo golpeó de lleno en la cara. El impacto fue brutal, interrumpiendo cualquier razonamiento lógico del ingeniero. El joven fue arrojado hacia atrás con violencia. Su cuerpo rodó por la tierra batida del campo de entrenamiento hasta parar dolorosamente. Aún aturdido, se apoyó en el suelo y levantó la mirada. El pánico se apoderó al intentar comprender el cambio repentino en la escala del peligro. El pequeño roedor había desaparecido. En su lugar, se erguía una bestia colosal que bloqueaba el cielo nocturno con su inmensidad aterrorizante. El monstruo gigante encaró a su invocador desde arriba. Había un aire de burla y satisfacción en su postura, como si le hiciera gracia el choque ajeno. Sin perder tiempo, la bestia comenzó a trabajar. Sus patas se movían como borrones, excavando la tierra con una eficiencia industrial. Con las mejillas hinchadas nuevamente, la criatura preparó su carga. Era una máquina viva de explanación lista para el disparo. Ella expulsó una cantidad masiva de suelo procesado. El material voló por el aire como un proyectil de artillería orgánica. El barro compactado aterrizó con un estruendo pesado al lado del hombre. Era material de construcción perfecto, entregado en cuestión de segundos. El miedo desapareció instantáneamente del rostro del protagonista. Él cerró el puño, eufórico al percibir el valor inestimable de aquella habilidad para sus planes. Más tarde, caminando por los corredores, él ponderó sobre las consecuencias. Sería difícil explicar el surgimiento repentino de aquella fuerza de trabajo sin levantar sospechas. Contudo, el obstáculo principal había sido superado. El joven sonrió con arrogancia, sabiendo que el problema de mano de obra estaba solucionado. Él avanzó con determinación renovada. Era hora de iniciar la fase más pesada y ambiciosa de su grandioso proyecto de construcción. La vasta extensión de tierra se extendía bajo las montañas, pacífica e intacta. Para el ingeniero, aquello no era solo un paisaje, sino la fundación de donde su futuro imperio sería erguido. El protagonista reunió a los trabajadores locales al borde del río, imponiendo una disciplina casi militar. Él exigió que el grupo repitiera su lema, estableciendo inmediatamente la jerarquía. Con la pala en puño como si fuera un cetro de comando, el joven gritó las órdenes con vigor. Él intentaba incutir conceptos modernos de organización en aquellas mentes medievales. Los hombres, sin embargo, respondieron con hesitación y confusión visible. El concepto de priorizar la seguridad en el trabajo parecía algo completamente alienígena e innecesario para ellos. El ingeniero percibió la falta de ánimo y la pereza impregnada en el grupo. Para él, aquellos hombres actuaban como soldados mercenarios, acostumbrados a recibir pagos sin ofrecer esfuerzo real a cambio. Una sonrisa maliciosa curvó los labios del muchacho al constatar la situación. Él sabía exactamente cómo manipular aquella apatía y transformarla en productividad forzada, gracias a la autoridad del varón. Él declaró que aquel grupo desorganizado era, a partir de ahora, su ejército personal de construcción. No habría más espacio para ociosidad o cuerpo blando en aquella obra. El tono de voz del líder subió nuevamente, exigiendo atención total para el próximo punto. Él necesitaba que entendieran el valor del recurso bruto que estaba bien delante de ellos. El joven apuntó enfáticamente hacia el monte de arcilla que él mismo había extraído con esfuerzo durante la noche. Aquel material era el oro de su proyecto y la base de todo.
Para demostrar la eficiencia esperada, la criatura colosal surgió repentinamente al lado de él. La maquinaria pesada viva del proyecto estaba lista para acelerar el proceso de excavación. El protagonista anunció grandiosamente el inicio de la revolución del sistema de calefacción de piso. Él necesitaba que todos movieran aquella arcilla inmediatamente para concretar su visión arquitectónica. La perspectiva de trabajo pesado y las órdenes excéntricas, contudo, solo trajeron desánimo profundo a los operarios. El agotamiento parecía dominar sus espíritus antes incluso de comenzar la tarea real. De repente, la expresión del joven cambió, tornándose seria y atenta. Su discurso inflamado fue interrumpido por una percepción súbita de que no estaban más solos. El ingeniero giró los talones, apoyando la pala en el hombro con una actitud de desafío casual. Alguien había entrado en su perímetro de trabajo sin ser invitado. Un hombre de vestimentas finas y bigote bien cuidado surgió, caminando con la arrogancia de quien detenta autoridad local. La llegada de esa figura imponía un nuevo obstáculo burocrático a los planes del protagonista. El protagonista sonrió con astucia, pues ya esperaba que aquel enfrentamiento sucediera exactamente de esa manera. Él analizó rápidamente la jerarquía de poder frente a él, identificando quién realmente mandaba y quién era solo un subordinado en la cadena de mando local. El escenario estaba montado para el embate. Sin embargo, mientras el noble empuñaba una espada, el ingeniero mantenía solo su pala, tratando al otro como el primer obstáculo a ser removido. Para el joven, aquel hombre no era más que un tramposo, el primero de muchos estafadores que él necesitaría enfrentar para limpiar sus deudas. Él observó al aristócrata con un tedio palpable, sin dejarse intimidar por la postura agresiva o por el estatus del oponente. Con un movimiento casual, el protagonista apoyó la herramienta en el hombro y respondió a la provocación con sarcasmo, fingiendo inocencia sobre sus actividades. La insolencia alcanzó el blanco. El hombre de bigote sintió su autoridad ser desafiada y mal consiguió contener la irritación creciente. El joven entonces apoyó la barbilla en las manos, descansando sobre el cabo de la pala, y mencionó las deudas pendientes con un aire de desinterés total. El silencio pairó en el campo abierto. La postura rígida del noble contrastaba absurdamente con la relajación del ingeniero, que parecía estar en un intervalo de trabajo. El aristócrata finalmente explotó en reclamos, acusando al muchacho de usar a sus hombres para ganancias personales en vez de respetar la jerarquía militar. No obstante, el protagonista apenas cerró los ojos, rehusándose a dar importancia al discurso moralista sobre el uso de la mano de obra. Él reabrió los ojos con una sonrisa burlona, hallando gracia en la tentativa del otro de imponer reglas en un juego que ya había cambiado. La mirada del joven se tornó más penetrante. Él percibió que la conversación diplomática no llevaría a lugar alguno. Furioso con la falta de respeto, el noble perdió la compostura y comenzó a insultar la apariencia física del ingeniero, llamándolo de frágil. El protagonista interrumpió el insulto, clavando la pala en el suelo con violencia. Él decidió que era hora de cerrar las palabras y actuar. El ingeniero descendió su herramienta con violencia calculada, transformando el instrumento de excavación en un arma de impacto fulminante. Los soldados asistieron a la escena petrificados, incapaces de intervenir delante de aquella explosión repentina de agresividad venida de un civil. El noble reculó instintivamente, encogiéndose y erguiendo los brazos en una tentativa desesperada de proteger la propia integridad física. No obstante, la mirada del atacante no demostraba furia ciega, sino una precisión técnica y fría durante la ejecución del movimiento. La lámina de metal rasgó el suelo a milímetros de las botas del adversario, levantando polvo sin tocar la carne. Fue un aviso quirúrgico. El aristócrata empalideció, sintiendo el temblor del impacto subir por las piernas mientras la realidad de su vulnerabilidad lo alcanzaba de lleno. El joven entonces llevó la mano al oído, burlándose abiertamente del silencio aterrorizado que se siguió al golpe, provocando una reacción. Con destreza sorprendente, él giró el cabo de madera entre los dedos, reajustando la empuñadura para demostrar control total de la situación. La pala, ahora tratada como una extensión letal de su brazo, fue apuntada directamente para el oponente como si fuese una espada de duelo. El protagonista sonrió y formalizó el desafío, sugiriendo con ironía que resolvieran aquel impasse a través de un combate oficial.
La propuesta dejó al hombre de bigote estupefacto, oscilando entre la ofensa a su honra y el miedo genuino de aquel oponente imprevisible. Más tarde, la gravedad de aquel compromiso pesó sobre la residencia señorial. El plazo para el enfrentamiento había sido establecido. Javier recibió la noticia con su habitual desdén, cuestionando la sanidad de alguien que desafiaba guerreros experimentados sin tener entrenamiento alguno. El ingeniero, no obstante, parecía despreocupado. Tirado sobre la cama, él reveló su plan improvisado al compañero con total naturalidad. Él exigió clases de esgrima de última hora. El espadachín sujetó el cabo de su arma con fuerza, conteniendo la súbita voluntad de golpear al propio maestro por la insolencia. El espadachín tocó la empuñadura de su arma, recordando cuál era su única y verdadera función en aquel lugar. Él dejó claro que su obligación se limitaba a observar, no a intervenir o actuar como niñero, especialmente para alguien que consideraba despreciable. El guerrero enfatizó que, si el joven noble decidiese comprar pelea con alguien peligroso, eso sería problema enteramente de él. Javier entonces justificó su recusa con una lógica absurda, alegando ser un efecto colateral de su propia excelencia marcial. El ingeniero oyó la explicación esdrújula, percibiendo que el guardaespaldas estaba confortable de más mientras él entraba en pánico. Con una sonrisa presuntuosa, el espadachín parecía divertirse genuinamente con la situación precaria de su protegido. Sin rodeos, la respuesta final vino fría y directa. Él se rehusaba terminantemente a ofrecer el entrenamiento solicitado. El protagonista reaccionó con indignación, incapaz de creer que sería dejado a la propia suerte en la víspera de un duelo mortal. Él intentó argumentar, cuestionando la actitud mezquina de aquel que, en teoría, debería estar allí para garantizar su seguridad. El joven entonces confrontó al compañero, percibiendo que la recusa no era por imposibilidad, sino por pura falta de voluntad de enseñar. El guardaespaldas solo sostuvo la mirada con escarnio, confirmando silenciosamente que ver al noble sufrir era parte de su entretenimiento. La gravedad de la situación alcanzó al ingeniero. Sin esas clases de última hora, sus posibilidades de supervivencia serían nulas. Javier se rió abiertamente, deleitándose con el hecho de ser la causa directa de la desesperación y el insomnio inminente del muchacho. Sin embargo, había una verdad oculta detrás de aquella arrogancia. La jerarquía de los caballeros era rígida, y él estaba en un nivel diferenciado. El espadachín no era un combatiente común. Estaba a punto de romper la barrera final de poder y ascender al título legendario de maestro de la espada. El protagonista insistió, desesperado por una solución antes del duelo. Necesitaba un curso intensivo de esgrima, y lo necesitaba ahora. Javier soltó un largo suspiro de cansancio. La persistencia del joven maestro se estaba volviendo imposible de ignorar. No obstante, una diversión sutil y maliciosa cruzó el rostro de Javier. Él tenía un método muy específico en mente para aquel entrenamiento, pero, en vez de sacar su espada, el caballero simplemente se acomodó en el sillón, abrazó una almohada y se durmió profundamente. El joven ingeniero se quedó parado, perplejo. Él esperaba una clase técnica, no vigilar el sueño de su instructor frente a la chimenea mientras el tiempo corría. La frustración transbordó. Él apuntó el dedo hacia el caballero dormido, indignado con lo que parecía ser una broma de mal gusto. Ante la indiferencia ajena, una furia cómica se apoderó del protagonista. Él sintió ganas de despertar a su maestro de la forma menos gentil posible. La noche pasó en un abrir y cerrar de ojos. El sol de la mañana surgió, señalando que el momento del duelo se aproximaba rápidamente. Javier despertó pareciendo renovado y radiante. Sin perder tiempo, ordenó fríamente que el protagonista comenzara a correr decenas de vueltas por el perímetro. El joven encaró al instructor, atónito. Aquella orden simplona de acondicionamiento físico no se parecía en nada con la técnica secreta que él esperaba aprender. Hubo un momento de silencio tenso. El protagonista esperó por una corrección o una broma, pero percibió que el caballero hablaba absolutamente en serio. Sin otra opción, él comenzó a trotar, mirando hacia atrás con una mezcla de confusión y resentimiento por la tarea mundana. Javier permaneció inmóvil, observando a su maestro recorrer el campo de entrenamiento. El esfuerzo físico básico era la única preparación que él ofrecería. Vuelta tras vuelta,
el ingeniero forzaba su cuerpo, sin entender cómo aquella punción repetitiva podría salvarlo en el confronto inminente. El joven continuó su carrera exhaustiva, aunque sus pulmones quemaran a cada paso. Él cuestionaba internamente el propósito de aquel ejercicio, sintiendo que estaba solo perdiendo tiempo. La frustración finalmente transbordó. El protagonista paró bruscamente y acusó al instructor de haber inventado aquel entrenamiento absurdo en el último segundo. Sin recibir una respuesta satisfactoria, él fue obligado a retomar el trayecto. El caballero permaneció en silencio, forzando al muchacho a continuar su calvario físico. La exhaustión comenzaba a afectar su raciocinio. Entre jadeos desesperados, el muchacho intentó reír de la propia desgracia mientras apuntaba el dedo nuevamente hacia su mentor. El espadachín sintió el golpe de aquellas palabras. Javier percibió que el joven había deducido correctamente la naturaleza improvisada y perezosa de aquella lección. Aún sabiendo de la farsa, el protagonista no paró. Él transformó su indignación en combustible para acelerar el paso, decidido a no dar el brazo a torcer. Él gritó su revuelta a los cuatro vientos, rehusándose a ser tomado por tonto silenciosamente. El joven exigía respeto, incluso mientras obedecía las órdenes. Sus pies golpeaban el suelo con violencia rítmica. El dolor muscular era intensa, pero la rabia mantenía sus piernas en movimiento constante. El aire faltaba y el cuerpo pesaba 1 tonelada. Mientras luchaba para respirar, la mente del muchacho comenzó a vagar para lejos de aquel campo de entrenamiento. La agonía física trajo memorias de su vida anterior. Él recordó la soledad profunda de despertar todos los días en un cuarto minúsculo y vacío. Recordó el peso aplastante del trabajo braçal. Noches interminables cargando cargas pesadas escalera arriba, exhaustando su cuerpo solo para sobrevivir. En aquella época, la única cosa que lo movía era una esperanza ciega. El trabajador creía que, si soportara el dolor presente, el futuro eventualmente mejoraría. Suo acostumbraba caminar solo en la oscuridad, consolando a sí mismo. Él prometía al propio corazón que aquellos días de sufrimiento llegarían al fin. Ahora, él percibía que la chance que tanto esperara estaba finalmente al alcance de sus manos. Él agarró esa oportunidad con toda la fuerza de su alma. La mirada del protagonista endureció con una nueva resolución. Comparado al infierno sin esperanza de su pasado, aquella carrera no era nada que pudiera derrotarlo. El protagonista extendió la mano para el cielo nocturno, buscando fuerzas donde ya no restaba ninguna energía física. Cada respiración quemaba sus pulmones, pero él se rehusaba a parar, forzando su cuerpo más allá del límite. Bajo la luz de la luna, el joven convenció a sí mismo de que aquel dolor era insignificante comparada a lo que ya había superado. El espadachín observaba de lejos, incapaz de desviar la mirada de aquella demostración inesperada de persistencia. Javier percibió, con cierto espanto, que había subestimado completamente la determinación de su maestro. Con un último grito de esfuerzo, el protagonista ignoró el agotamiento y obligó a sus piernas a seguir moviéndose. Mientras tanto, en la seguridad de la mansión, una conversación mucho más sombría ocurría lejos de los ojos de todos. El lorde confrontaba a su heredero, discutiendo estrategias que definirían el futuro de aquella casa noble. El joven escuchaba en silencio, ponderando sobre las instrucciones y el peso de la responsabilidad que se le imponía. El padre, sin embargo, alertó severamente al hijo para que no fuera cruel en sus decisiones. Había una tensión palpable en el aire, pues ambos sabían que el camino elegido no tendría vuelta atrás. El lorde hizo una reverencia formal, sellando un acuerdo tácito y peligroso entre ellos. Una sonrisa siniestra curvó los labios del patriarca al vislumbrar la solución definitiva para sus problemas. Él caminó decidido por el corredor, con la mente ya enfocada en la eliminación violenta de su enemigo. El plan estaba trazado. Un asesinato brutal que sería convenientemente disfrazado como un suicidio trágico. Sir Neumann entró en el recinto con pasos firmes, exhalando la confianza arrogante de un veterano, a punto de dar una lección. De repente, un sonido cortante rasgó el aire, descendiendo de los cielos y atrayendo la atención de todos en el patio. La multitud asistía atónita al enfrentamiento que se formaba. De un lado, un caballero armado, del otro,
Lloyd empuñaba solo una herramienta de jardinería. La familia Frontera observaba desde las gradas, incapaz de esconder la aprehensión y el choque ante aquella elección de armamento absurda. El caballero, sintiéndose insultado, preparó su postura de combate, encarando aquello como una broma de mal gusto. El joven, sin embargo, afirmó las botas en el suelo polvoriento, tratando el objeto caído no como basura, sino como un triunfo. Con un movimiento rápido y práctico, él pateó la base de la lámina para levantarla del suelo sin usar las manos. El asta giró en el aire y aterrizó cómodamente en su hombro, revelando una familiaridad sorprendente con el peso de aquel instrumento. Lloyd sonrió. No había miedo en su expresión, solo la audacia calculada de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mientras los espectadores cuestionaban su cordura, el duelo fue oficialmente autorizado, colocando la nobleza de la espada contra la rusticidad de la pala. Neumann mal conseguía contener su furia ante la falta de respeto, sintiendo su honor de caballero ser ridiculizado públicamente. El protagonista, ignorando la ira del oponente, volvió su atención momentáneamente hacia las gradas, recordando los preparativos recientes. Su mente viajó al pasado, recordando las exigencias específicas que había hecho para aquel momento decisivo. Javier había presenciado todo. El espadachín había observado silenciosamente la determinación obsesiva de su maestro durante el último mes. En las madrugadas silenciosas, Lloyd había soportado un entrenamiento físico brutal y humillante sin emitir una sola queja, preparando su cuerpo para este exacto enfrentamiento. Lloyd reunió a los trabajadores e ingenieros locales. El objetivo era instruirlos sobre las nuevas técnicas de construcción y el sistema de calefacción que planeaba implementar. No obstante, su preparación no se limitaba a la arquitectura. Durante las noches, el joven se dedicaba exhaustivamente al entrenamiento de combate bajo la luz de la luna. Javier observaba el progreso de su pupilo en silencio. Él notaba la determinación inusual que el muchacho demostraba en aquellas sesiones nocturnas. De vuelta al presente, la negociación diplomática falló. El oponente levantó la voz, indignado, negándose a aceptar los términos propuestos por el ingeniero. La discusión verbal se transformó en amenaza física. El caballero adversario empuñó su espada de entrenamiento, desafiando a Lloyd a un duelo allí mismo. El protagonista no se intimidó. En vez de buscar una espada, él levantó su fiel pala, sujetándola con la familiaridad de un guerrero experimentado. Javier entrecerró los ojos, escéptico. La situación parecía absurda, pero la postura firme de su maestro indicaba que él no estaba bromeando. El enemigo saltó al ataque, seguro de que aplastaría al ingeniero. Lloyd, sin embargo, giró la herramienta pesada para interceptar la embestida. Con un movimiento calculado, él manejó la pala con destreza. El instrumento de excavación se movió con la agilidad de una lanza de combate. El impacto resonó por el patio. Para sorpresa general, la lámina de la pala bloqueó perfectamente el golpe descendente del caballero entrenado. Javier y los otros espectadores quedaron paralizados. Nadie esperaba que un noble supuestamente inútil consiguiera parar un ataque de aquella magnitud. Furioso y humillado, el oponente atacó nuevamente. Él colocó toda su fuerza en el golpe, negándose a creer que el primer bloqueo había sido mérito y no suerte. Pero el resultado fue el mismo. Lloyd paró el segundo golpe con precisión técnica, usando el mango de la pala para desviar la fuerza bruta del atacante. Fue en ese momento que la comprensión alcanzó al espadachín. Javier reconoció los patrones de movimiento que el muchacho estaba ejecutando. El ingeniero no estaba solo cavando. Él había adaptado las técnicas refinadas de esgrima que aprendió para el peso y el balance de su pala. Lloyd empuñó su herramienta con una confianza perturbadora. Sabía exactamente cómo transformar aquel instrumento de trabajo en un arma letal. En su mente, no veía tierra ni construcción. El joven accedió a memorias de otra vida, recordando la disciplina brutal del entrenamiento militar con bayonetas. Avanzó con una estocada rápida y técnica. El caballero retrocedió por instinto, sorprendido al ver una pala siendo usada con la precisión de una lanza. Sin perder el ritmo, Lloyd giró la herramienta con violencia. El peso del metal cortó el aire, forzando al oponente a mantener la distancia para no ser aplastado. El adversario se esquivó por poco, con el sudor frío escurriendo.
Percibió que un único error contra aquella masa de hierro sería fatal. El protagonista entonces pisó la hoja de la pala, clavándola en el suelo. Usaba el terreno y el apalancamiento para preparar su próximo movimiento impredecible. Lloyd comenzó a moverse de forma errática, saltando y provocando al enemigo. Su postura burlona desestabilizaba completamente la concentración del espadachín entrenado. Javier observaba la escena, incapaz de creer lo que veía. El maestro de la espada estaba impactado con la total falta de elegancia y la eficacia bizarra de aquella técnica. El ingeniero reía a carcajadas, deleitándose con lo absurdo de la situación. Estaba transformando un duelo de honor en un espectáculo caótico y humillante. La expresión de Javier permanecía congelada en incredulidad. Intentaba encontrar alguna lógica marcial en aquellos movimientos, pero solo veía locura funcional. Furioso con la burla, el caballero rubio atacó con todo lo que tenía. Necesitaba restaurar su honor y silenciar a aquel oponente ridículo inmediatamente. Lloyd asumió una base sólida, sujetando la pala como un fusil. Estaba preparado para demostrar que su arma era superior al acero noble. Una serie de choques metálicos resonó cuando la pala interceptó la espada repetidamente. El ingeniero bloqueaba cada corte con una facilidad técnica impresionante. Creó una barrera impenetrable, girando el mango para desviar la hoja enemiga. La defensa de Lloyd era tan sólida como la de cualquier guerrero experimentado. El caballero trabó su espada contra la pala, intentando empujar al joven. Con todo, sintió sus brazos temblar al percibir que la fuerza física de Lloyd era arrolladora. El sistema recompensó su dedicación inmediata. La herramienta de trabajo ahora se fundía a su cuerpo, ampliando drásticamente sus atributos físicos para el combate. Lloyd sintió el poder fluir a través de sus músculos. Blandió la pala con una ferocidad renovada, listo para probar su nueva fuerza. Sabía que aquella ventaja no venía solo del sistema. Los bonos adquiridos a través de sus recientes interacciones con el barón y la baronesa se sumaban al total. La preocupación genuina de sus padres, que observaban todo a la distancia, se había convertido, sin saberlo, en combustible vital para la supervivencia del hijo. Todo el sudor derramado en las obras y la aprobación familiar resultaron en la habilidad más útil e inesperada que podría haber recibido en aquel momento. De vuelta al duelo, el ingeniero asumió su postura de combate. La pala se alzó para desafiar a la espada una vez más, ahora con confianza real. El espadachín, sin embargo, cambió su actitud. Una expiración controlada y profunda señaló que dejaría de contenerse. El oponente avanzó súbitamente. La hoja cortó el aire con una velocidad técnica que buscaba cerrar el enfrentamiento de una vez por todas. El ambiente alrededor del caballero comenzó a vibrar. La presión atmosférica cambió cuando decidió invocar su verdadera energía interna. La mirada del espadachín se tornó afilada y fría. Necesitaba probar los límites de aquella defensa improvisada y ver hasta dónde el muchacho aguantaría. El maná comenzó a circular violentamente a través de sus canales de energía. El cuerpo del guerrero se tornó un conductor de poder puro e inestable. Lloyd percibió el peligro inminente. Reconoció inmediatamente las señales del fenómeno energético que se estaba formando delante de él. Era la manifestación suprema de un guerrero de élite. El corazón de Maná despertó, iluminando la silueta del oponente con una energía arrolladora. El caballero ajustó la empuñadura con precisión milimétrica. Sus manos firmes se preparaban para liberar toda aquella potencia acumulada en un único golpe. Se irguió con autoridad absoluta. El espadachín estaba a punto de demostrar el abismo de poder que separaba a un maestro de la espada de un simple ingeniero. Javier afirmó su postura, tratando el enfrentamiento con seriedad letal. Veía al oponente no como un maestro, sino como una amenaza caótica que necesitaba ser contenida. El protagonista, sin embargo, permaneció impasible. Su mente calculadora ignoró la provocación, enfocándose solo en la mecánica del ataque inminente. El caballero se lanzó en un golpe descendente devastador. Lloyd no retrocedió, erigiendo su herramienta de trabajo para interceptar la colisión brutal. Javier decidió elevar el nivel. Accedió a la fuente profunda de su poder, activando la técnica legendaria del corazón de Maná para garantizar la victoria. La presión en el aire cambió instantáneamente.
El ataque vino con una fuerza sobrenatural, obligando al ingeniero a usar todo su apalancamiento para desviar la trayectoria fatal. El peso del golpe fue aplastante. Lloyd sintió sus músculos protestar violentamente mientras luchaba para mantener la defensa contra aquella fuerza arrolladora. El espadachín apretó los dientes, aplicando aún más presión. Estaba determinado a romper la guardia improvisada de aquel hombre, costase lo que costase. La matriarca de la familia se cubrió la boca, aterrorizada. La violencia súbita del choque parecía demasiado real para un simple entrenamiento doméstico. El varón asistía con pánico absoluto. Temía que aquel choque de poderes resultase en la muerte de su hijo allí mismo, delante de sus ojos. Con todo, el bloqueo se mantuvo firme. El metal de la pala resistió al impacto directo de la hoja cargada de maná, chispeando bajo la tensión extrema. La expresión de Javier cambió a pura incredulidad. Se dio cuenta de que su fuerza máxima estaba siendo contenida por alguien que, teóricamente, debería ser débil. Lo imposible sucedió. El caballero sintió el rebote del propio impacto y perdió el equilibrio, forzado a retroceder ante la resistencia inquebrantable. Una sonrisa salvaje surgió en el rostro de Lloyd. Se dio cuenta de que no solo estaba sobreviviendo, sino comenzando a cambiar el juego a su favor. Javier observó atónito. Reconoció las señales sutiles en la postura del oponente, algo que desafiaba toda la lógica marcial que conocía. El cuerpo del ingeniero reaccionó instintivamente. Sin entrenamiento formal, sus circuitos internos despertaron, replicando la técnica suprema del espadachín para igualar el combate. El oponente arremetió con un grito desesperado, colocando toda su fuerza y frustración en ese golpe final. Lloyd, sin embargo, no vaciló. El ingeniero preparó su contraataque con la herramienta que manejaba mejor que cualquier arma. El impacto fue brutal. La pala conectó directamente con el rostro del adversario, interrumpiendo el ataque instantáneamente. La violencia del golpe fue tal que la realidad del combate golpeó al hombre junto con el dolor físico. El impulso del movimiento de Lloyd fue abrumador, lanzando el cuerpo del enemigo hacia atrás con una fuerza incontrolable. El joven mantuvo su postura firme tras el ataque, dominando completamente el flujo de la batalla bajo la luz del sol. El espadachín colisionó violentamente contra la barrera, completamente noqueado por la humillación y la fuerza bruta. Aterrizó inerte en el polvo de la arena. El duelo había terminado de forma abrupta y decisiva. Los espectadores, soldados experimentados, quedaron paralizados, incapaces de comprender la brutalidad cómica de lo que acababan de presenciar. Mientras Javier observaba todo con una calma analítica, el noble a su lado sudaba frío, impactado con el resultado improbable. La multitud comenzó a murmurar, incrédula. La idea de que aquel joven pudiera ganar un duelo parecía imposible para ellos. El juez de la partida, recuperando la compostura, se preparó para oficializar el vencedor de aquel enfrentamiento inusitado. En el suelo, la mente del experto en esgrima intentaba procesar la vergüenza de haber sido derrotado por una simple herramienta de excavación. El protagonista simplemente se alejó, dejando al perdedor tendido en la tierra, sin siquiera mirar hacia atrás. Lloyd hinchó el pecho, orgulloso. Había probado su punto de la manera más indiscutible posible. Lloyd decidió que la diplomacia había terminado. Él alzó su herramienta favorita, listo para enseñar una lección física que las palabras jamás conseguirían transmitir a los invasores. El primer acreedor se derrumbó, con la mente vacía. La arrogancia que exhibía momentos antes fue barrida instantáneamente por el choque de ser atacado de forma tan directa. Su compañero retrocedió, paralizado por lo absurdo de la situación. El pánico se apoderó al percibir que las reglas sociales habían sido completamente descartadas por el joven maestro. El ingeniero no dio tregua. Golpes rítmicos y brutales llovieron sobre el invasor, transformando el cobro de deudas en una sesión unilateral e impiedosa de disciplina. El hombre restante gritó en puro terror. Se dio cuenta tarde demasiado que había acorralado a la persona equivocada y que la negociación se había convertido en una pesadilla.